¿Cuáles serían esas señales que nos alertan de que el perro puede llegar a reaccionar mal? Todo lo que sea un poco desmesurado, ¿no? Que no sea natural y relajado. ¿Cuál es tu opinión ahora mismo sobre el perrijo? Hay que amarlos, pero hay que respetar su especie. Y a día de hoy, pues nos hemos pasado de un extremo al otro. ¿Cuál dirías que es un vínculo sano? Que haya una confianza, que haya un afecto y que haya un respeto. ¿Te ha llegado a pasar en algún momento el haber tenido miedo al tratar a algún perro activo por su agresividad? Cuando uno empieza, se ve en situaciones extremas donde pasas miedo. ¿Cuál crees que es el momento más complicado o difícil de la etapa del duelo? Tomar la decisión de hay que hacerlo y en el momento que se hace. Perreando, un podcast de Dogfight Diet. Alejandro es especialista en perros reactivos y su objetivo lo tiene muy claro: conseguir una convivencia estable ayudando a familias a entender y conectar con sus perros. Con su proyecto Coral Can junto a Ana han creado un espacio de aprendizaje y armonía en plena montaña, donde cada caso es único y cada perro tiene su historia. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien. Y bienvenido a Ana, que está por ahí, y a Coral, que la tenemos aquí. Principal estrella. Oye, es un poco el inicio de todo, ¿no? Sí, ella es lo que representa todo este camino que llevamos recorriendo. Con ella empezó todo. Y no solo está Coral, tenéis un equipo de perretes, ¿no?, que forma parte de todo el equipo de Coral Can. Sí, eran 7, ahora nos quedan 4, pero bueno, ahí están. Oye, Alejandro, ¿y qué sientes que tiene que tener un perro para formar parte de este equipo? Bueno, pues estabilidad, principalmente estabilidad, mucho vínculo conmigo para poder comprender qué se le pide en cada momento, ya que tratamos con perros que tienen problemas, ya bien sea por inseguridad o frustración y demás. Entonces las conductas que tienen pues suelen ser a veces pues incluso agresivas. Entonces pues mucho control, mucho vínculo conmigo para saber qué hacer en cada momento, ¿no? ¿Y tienen algún tipo de entreno o simplemente estar presencialmente en vuestras sesiones es lo que ya les hace ese entreno, ese vínculo para ayudar a otros perritos? Bueno, tienen unas bases en cuanto a obediencia. Hay muchas veces que me sirve mucho pues pedirle algún tipo de acción, que sería ya de cara a ese entreno o ese adiestramiento. Entonces se le pide algún tipo de acción pues para provocar cierta situación, ¿no? Entonces sí que me beneficia o nos beneficia el que tengan unas bases en cuanto a ese adiestramiento. Coral Can nace un poco del amor, ¿no?, de los perros, pero también es una forma de entender un poco más el vínculo, la convivencia que nace entre humanos y perros, ¿no? Muchas veces dices que el objetivo tuyo es que la persona conviva en armonía con su perro, pero ¿qué es para ti convivir con tu perro en armonía? Bueno, pues para mí es que realmente se respete a esa especie, que en muchas ocasiones esa persona cree que el perro le da ciertos problemas pues porque sí, y sin embargo no están cubriendo necesidades, no están realmente tratando al animal como lo que es, ¿no? Entonces en el momento en el que empiezan a realmente comunicarse con su animal y cubrir esas necesidades, pues empiezan a vivir en armonía, sin ningún tipo de problema, con un entendimiento. Y básicamente sería eso. Porque muchas veces quizá cometemos el error, ¿no?, de que pensamos que el perro se tiene que adaptar más a nosotros y quizá nosotros somos los que tendríamos que entenderles a ellos un poco mejor, ¿no? En teoría somos la especie superior, ¿no? Entonces deberíamos ser empáticos y deberíamos adaptarnos un poco a esas necesidades. Sí que obviamente pues el perro nace en las circunstancias que nace en unas normas sociales y tenemos que trabajar, tenemos que también nuestra vida pues destinarla a otras tareas, pero es buscar ese entendimiento y ese cubrir necesidades y que realmente pues que todos vayamos a una, ¿no? Que busquemos el beneficio común. ¿Coral ha decidido dar unas vueltas? Sí, ella... ¿Está haciendo su entrenamiento cardio? Sí. Es muy tranquila, ¿eh? He de decir que se ha portado muy tranquila, porque además tiene una edad ya. Sí. 14 añitos y medio Creo ya. que es nuestra invitada más mayor y más tranquila, ¿eh? También tiene una personalidad increíble. Oye, Alejandro, llevas más de 10 años, como decíamos, y además eres especialista en perros reactivos. ¿Te ha llegado a pasar en algún momento el haber tenido miedo al tratar a algún perro activo por su agresividad? Sí, obvio, el miedo está ahí, ¿no? Es decir, a día de hoy uno ya no siente tanto miedo porque sabe muy bien pues qué hacer, qué no hacer para no provocar según qué situación peligrosa.
pero obviamente cuando uno empieza, pues se ve en situaciones extremas donde pues pasas miedo. ¿Y recuerdas algún caso que te haya puesto realmente a prueba? Bueno, hubo un caso, yo he trabajado en protectora ¿Vale? y estuve 2 añitos y medio, y hubo un caso que era un animal que llegó con lismania, entonces había que hacerle tratamiento diariamente. ¿Y qué sucede cuando trabajas en un refugio de animales? Pues que los recursos son justos, Escasos, ¿no? entonces son escasos, y tienes que trabajar rápidamente y cubrir pues todas las necesidades que hay, ¿no?, en el día a día. Entonces, medicando a los perros que tenía que medicar, pues iba pues bastante estresadillo y rápido, ¿no?, para poder llegar a todo. Y hubo un perro que ya venía dando señales, que era este, que venía dando señales desde hacía días de que ¿Qué le tipo de señales? incomodaba. Señales como evitación. Vale. Evitaba, y ya empezó a aumentar las señales de esa incomodidad, y ya empezó a gruñir, a levantar belfos, a levantar los labios, ya mostrándome un poquito esa disconformidad de que yo le manipulara los párpados, porque tenía todo lo que eran los párpados muy resecos y había que ponerle pues una pomada, ¿no? Y hubo un día que me dijo hasta aquí. Y bueno, y fue un poquito a vida o muerte, ¿no? Y era un perro muy poderoso. Era un perro muy poderoso, estuvo dando señales durante varios días, pero por el estrés, por las prisas, pues no supe ver o no quise ver ciertas señales, hasta que pasé cierto umbral de tolerancia, y ahí pues detonó, y fue pues eso, fue que Un por poco, suerte claro, pues la clave es saber detectar esas señales, ¿no? Que sí. te está mandando ya el animal en este El caso. animal, como norma general, en muchas ocasiones me dicen: es que mi perro no da señales previas. Todo perro da señales previas. A diferencia de nosotros podemos hacerla por la espalda Ocultarlo, ¿no? y ocultarlo, pero el animal, sin embargo, no. El animal siempre te va a dar señales. Oye, Alejandro, estamos segundos que vamos a aprender muchísimo ya con todo esto que nos has contado. Seguro que las señales la empezaremos a detectar. Pero ¿cuál dirías que es el error más común que cometemos al convivir con un perro? Wow, muchos, Muchos, ¿no? muchos. Es difícil elegir. El más común, quizá la comunicación. La La comunicación. comunicación que no es la más correcta, ¿no? Lo que decíamos de entendernos, ¿no? Sí, el comunicarte de forma coherente, de forma estable. En muchas ocasiones, pues eso, la rutina, el estrés, el no ponerte en la mirada del perro, el no empatizar, pues hace que le exijas más de lo que deberías, y se suele uno comunicar a veces pues de forma desagradable hacia el perro, y es algo que es muy común, lamentablemente. ¿Y has tenido algún caso que te haya parecido imposible? Que al cogerlo digas, o muchas sesiones o mucho tiempo, porque también otra cosa que hablamos mucho es el tema de la paciencia del cliente, ¿no? En este caso, de que va a acudir a un profesional, en este caso para ti, para necesitar una ayuda. Pero claro, quieren ver cambios en las primeras sesiones. A ver, yo soy una persona que sí que es cierto que soy consciente de esto, de esa necesidad que puede tener el cliente, y yo suelo mostrar cambios muy rápidamente. En esa primera sesión se ven cambios Evidentes, ¿no? evidentes, Notables. exactamente. Y sí que es cierto que a tu pregunta de pues si he visto algún caso que realmente era imposible, de cara a mí no, de cara a yo poder enseñar o yo poder rehabilitar a ese animal, pues no me he encontrado aún a un animal que realmente yo no pudiera rehabilitar, pero sí ese núcleo familiar tenía limitaciones. O le tenían miedo, o no tenían tiempo suficiente, o no tenían las capacidades y no querían adquirirlas. ¿Te pasa también que la gente tarda en llegar Sí. a pedir ayuda de un profesional? Quiero decir, el problema no lo ven desde raíz, pero tú detectas, ¿no?, que tu perro tiene un comportamiento pues malo, no malo, sino que no os estáis entendiendo, y tardan en acudir a un profesional pensándose que lo pueden solucionar quizá ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, la naturaleza del humano es eso, ¿no? Es ir dejando hasta que realmente te Una urgencia. encuentras ese problemón. Y sí que la sociedad cada vez está más concienciada, y cada vez se implica más y antes, y se preocupan más en cuanto adquieren al animal, pero sigue habiendo pues ese perfil de persona pues que hasta que no tiene el problemón encima pues no acude a un profesional. Todos los casos tienen solución, ¿no? Para mí sí. Y, por ejemplo, ¿cómo detectas lo que es el problema de raíz para dar con la solución adecuada?
¿Cómo lo detecto? Pues haciendo una lectura de todo en conjunto, ¿no? Vale. De qué rutina tiene el animal, cómo se están cubriendo sus necesidades, cómo se están comunicando Desde con una él. base, ¿no? Primero, ver Claro, qué es lo que todo, puede estar fallando todo. y luego aportarle diferentes soluciones. Exactamente. ¿Y cuántas sesiones puede necesitar un caso? mm, Vamos a tirar a lo más grave. Pues depende mucho de la capacidad de ese núcleo familiar. Vale, El depende más. perro, enseguida que tú te empiezas a comunicar con claridad y empiezas a establecer una rutina correcta, el perro empieza a hacer un cambio radical. El problema deriva en el humano, en las capacidades que tiene el humano a nivel técnico, a nivel comunicación. Se necesita, esto como yo siempre digo, es como el carnet de conducir, ¿no? Pues se necesitan ciertas prácticas, pero hay personas que necesitan más para sacarse el mismo carnet, Claro. pues necesitan más prácticas que otras, ¿no? Entonces, a veces es más complicado que el propio carnet de conducir, porque el coche no te cuestiona, Claro. el perro sí, ¿no? El perro toma sus propias decisiones, entonces a veces hay que aprender más incluso que con el carnet de conducir. ¿Y qué puede pasar cuando un perro empieza a trabajar en sesiones, pero el humano decide, oye, abandono? ¿Puede afectar a su comportamiento? En cuanto a que el humano abandone a medio proceso, Sí. sí, obvio. ¿Te ha llegado a obvio. pasar? Sí, claro, pasa mucho. Pasa mucho. Menos de lo normal, en el sentido de que pues yo al final soy una persona que enseguida ya detecta, tengo bastante psicología humana, entonces enseguida detecta la necesidad que tiene ese humano o ese núcleo familiar de realmente saber qué necesitan. Hay muchas veces que ese núcleo familiar no sabe lo que necesita y tú tienes que hacerle consciente de eso, ¿no? Entonces, yo desde el primer día ya filtro mucho también. Yo soy una persona que a día de hoy, por suerte, puedo filtrar y trabajar con quien quiero. Y ya les digo que si no van a seguir todo el proceso, pues que no nos Que no. contacten, ¿no? Que no nos hagan perder el tiempo y que no lo pierdan ellos, porque al final vamos en busca de conseguir realmente cambios de verdad, ¿no? Bueno, también necesitas un poco de compromiso, ¿no? Por la otra parte, de mantenerlo, sí. porque que vayan a una sesión y luego adiós. Hay muchas veces que se piensan que eres tú el que tiene que hacer el trabajo y que tú vas a ir con la varita mágica, y hay veces que se piensan que es eso, que con una sola sesión pues ya van a adquirir todos los conocimientos. Y La esto no es impaciencia tan del ser sencillo. humano. Claro, sí, es así. Oye, Alejandro, y esto del mito de que los perros más mayores, más grandes, ¿les puede llegar a costar más el corregir ese comportamiento? Cuanto ¿O es un más, mito? cuanto más imprimido cuanto más imprimido está un comportamiento en el perro, cuanto más se ha ido desarrollando en el tiempo, pues a veces más puede llegar a costar, claro, porque al final es un hábito que tiene el animal y que puede llegar a costar más, pero no es imposible cambiar según qué comportamiento. ¿Y qué le dirías a esas personas que tienen la típica frase de, no, mi perro es muy bueno, no haría nada nunca, y se confían quizá demasiado? Pues que si lo saben leer, pues adelante, pero siempre puede haber un estímulo o una situación que al perro le haga detonar. Todo ser tiene un umbral de tolerancia y falta que se sobrepase ese umbral de tolerancia. Por lo tanto, hay perros que son muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero puede haber una situación que le incomode lo suficiente como para que llegue a mostrar agresión, ¿no? Es otra vez un poco el saber ver las señales, ¿no? Saber comunicarte con el Exacto. perro y entender qué necesita y qué está pasando en la situación, porque a veces también puede descontrolarse y tú saber reaccionar bien, ¿no? En este caso, lo que te decías también de hablar bien, saber darle las indicaciones y las pausas, ¿no? Exactamente. Oye, Alejandro, también se te hizo viral un vídeo que, para poner un poco de contexto al espectador, era un vídeo sobre un perro se escapaba, ¿no? Estaba atado paseando con la correa normal, que esto puede pasar fácilmente y que se te escape el perro. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, yo iba caminando con una perrita que estaba en rehabilitación, era pues de la misma raza que Coral, una American Staffordshire Terrier, y le quité el bozal ya que estaba entrando en una zona pues más rural donde en principio no tenía por qué aparecer ningún estímulo, ¿no? Y ya apareció pues una chica con un perrito, le dije que por favor que lo cogiera y lo sujetó. Lo que sucedió es que yo ya de lejos, yo ya veía que ese animal era un tipo pastor, yo ya veía que iba a detonar. Entonces yo ya preparé a la perra que yo llevaba para que se pusiera en esa base de obediencia, que estuviera conectada conmigo y demás.
Y yo ya fui viendo que iba a detonar por las señales que iba dando, ¿no? Y total, que se reculó hacia detrás el animal, llevaba el collar muy suelto, se le liberó y vino pues como un misil a por nosotros. Y bueno, pues tuve que, al final, en ese vídeo que se hizo viral, le dije que le había dado una patadica, pero realmente no le di una patadica. Simplemente justo esperé a tenerlo en el lugar correcto para yo girar de golpe, ponerme a mi perra en ese ángulo donde él no pudiera acceder y justo se chocó contra mi pierna, porque iba lanzadísimo, ¿no? Entonces, gracias a eso y a la comunicación que le lancé, que fue una comunicación contundente a nivel verbal, pues el animal ya se mantuvo a cierta distancia. Claro, tú en este caso tenías los recursos de tu conocimiento, pero las personas que no sabemos reaccionar, ¿qué se tiene que hacer en una situación así? Pues al final es un poco supervivencia, ¿no? Y cada situación es un mundo. A veces se tiene tendencia a aconsejar de forma genérica y esto a veces no funciona cuando el consejo es tan genérico. Claro. Pero es pegar un pisotón al suelo, es abrirse de brazos, es a muy malas, si todas esas señales y vemos que el otro perro que viene con conductas amenazantes, que lo vemos claramente, lanzarle alguna cosa para impresionarle. Aquí la idea siempre es impresionar a ese individuo, a ese perro, para que se desviarle. aleje, Vale. disuadirlo, básicamente. ¿Y cuál sería un agarre correcto para que no pasen estas situaciones? Pues o bien una herramienta del arnés o una herramienta de collar, pero si estamos hablando de collar, por ejemplo, pues ajustarlo bien como para que, como norma general, el cráneo siempre es más ancho que el cuello. Por lo tanto, si lo ponemos al diámetro del cuello ajustadito, sin que obviamente se ahogue el animal, pues ahí va a ser muy difícil que pase por el cráneo. El problema es que muchas veces ponemos el collar, como yo digo, en plan yo-yo, y pues bueno, pues le pasa por encima, por fuera, ¿no? ¿Y cuáles serían esas señales que nos alertan de que el perro puede llegar a reaccionar mal? Bueno, mirada muy fija, Vale. movimientos lentos, venir muy despacio, venir muy rápido, todo lo que sea un poco desmesurado, ¿no? Que no sea natural y relajado, tensión, que muestre mucha tensión, que venga agazapado, que venga ya gruñendo. Esas conductas son las más claras. Cola arriba, orejas erguidas, pelo erizado. Pues todo esto es lo que nos da esas señales de que hay mucha tensión, ¿no? Mira, Coral se va de visita al equipo. Sí. Oye, Alejandro, todas estas señales las vamos a apuntar porque si pueden evitar un accidente, obviamente están más que bienvenidas. Otro proyecto que queremos comentar es Coral Can, que tenéis un circuito que habéis creado vosotros mismos, todo el concepto, y está pues en plena montaña, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo nace esa idea de crearlo vosotros desde cero? Bueno, yo soy muy friki del mundo del perro, entonces pues siempre he estado pensando en crear ese proyecto y en hacer esas instalaciones, y son muchos años de, ostras, pues esto podría ser interesante. Porque lleváis desde 2021. Con la escuela abierta, sí. Sí, ¿no? Sí, más o menos. Yo para las fechas soy muy malo, ¿eh? Entonces, Yo recuerdo más o menos. haberlo visto Sí. como desde 2021, que fue un poco después de, o en cuarentena, si no pude. Sí, poco después pasado, ¿no? Después de cuarentena fue cuando abrimos Y las hace el proyecto instalaciones. Sí, exactamente. Yo ya venía muchos años trabajando a domicilio y demás, pero las instalaciones se abrieron en el 21 entonces. Bien, pues al final es eso, ¿no? Yo tenía algo muy claro, y es que no quería hacer obstáculos que fueran los típicos del agility, que es totalmente respetable, que es una actividad que puede ser muy beneficiosa para el animal, pero yo quería hacer unos obstáculos mucho más complicados y que el animal le tuviera que dar mucho al coco, a concentrarse mucho. Claro, y cuando creáis esto, ¿pensáis en el aprendizaje de la persona y del perro o más de la persona? En ese binomio conjunto, vale. en ese vínculo, porque es súper importante. Vale. Hay perros que tienen mucho coraje y que tienen mucha seguridad y que les animas a hacer cualquier cosa y ellos tiran hacia adelante, ¿no? Porque son muy intrépidos. Pero hay perros que, sin embargo, pues son más sensibles o les cuesta más afrontar según qué elemento, qué situación. Y es ahí donde juega el papel que es súper importante de ese guía, ¿no? Claro. De ese propietario. De la porque conexión, si no hay una confianza plena, ese perro no va a afrontar esa situación.
Entonces sea ahí ese vínculo, ¿no? Que tengan ese binomio para poder llegar a afrontar ese tipo de obstáculos. ¿Y qué significa para ti poder trabajar en plena montaña al aire libre? Bueno, pues haber realmente conseguido mi sueño, básicamente. ¿Crees que también este ámbito en plena naturaleza, en la montaña, también, aparte de ayudar a las personas, que también pues desconectas un poco, ¿no? de todo el agobio que decíamos al inicio, ayuda también a reconectar más el vínculo este de humano y perro? Sí, es Le puede el fortalecer. entorno que procede para un animal, es el entorno idóneo. Sí, sí. Y también hacéis, no solo hacéis individualmente, sino grupalmente, ¿verdad? Unas sesiones. ¿Qué beneficios puede tener el perro al trabajar de forma grupal? Pues muchos, autocontrol, hay perros que desde pequeñitos hicieron ese trabajo de sociabilidad extremo, es decir, se le enseñó al perro que se podía relacionar con todos los animales que viera por la calle. Y aquí, pues, en muchas ocasiones viene ese perro que tiene una necesidad brutal de ir a acercarse y a saludar a todos los perros. Pues lo que trabajamos mucho es eso, ¿no? No, hasta que no estés calmado, hasta que yo No. no te ceda esa posibilidad, pues tienes que estar conmigo y tienes que estar, pues, haciendo alguna actividad que te la haga pasar bien, que te sientas a gusto conmigo, pero hasta que yo no tome la decisión, porque nosotros al final tenemos que ser ese ser que tome las decisiones, ya que somos los que tenemos la capacidad de saber dónde está el peligro y dónde no. Entonces es ahí donde el perro pues se siente más seguidor y empieza a gestionar mucho mejor esas situaciones en cuanto a nivel emocional. Más autocontrol, menor frustración, más calma, Y que pueda etcétera. llegar a disfrutarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, Alejandro, vamos a hablar sobre otro tema que tiene mucho más debate, que es sobre el fenómeno de perrijos. ¿Cuál es tu opinión ahora mismo sobre el perrijo? Bueno, yo a mis perros los quiero como a mis hijos, porque a día de hoy no tengo hijos, entonces para mí es lo más cercano y, y bueno, y es un amor el que se tiene hacia los animales. Pero sí que es cierto que se confunde. Hay que quererlos, hay que amarlos, pero hay que respetar su especie. Y a día de hoy, pues nos hemos pasado de un extremo al otro, ¿Cuál como yo crees que ve. es el límite entre...? Bueno, pues el límite es tú querer a los animales, darles afecto, cubrir sus necesidades, pero tratarlos como la especie que son. Si empezamos a tener largas conversaciones con ellos y cubrimos nuestras necesidades con ellos, en cierta forma, pues no le estamos haciendo un bien. ¿En qué le podría afectar en el comportamiento? Bueno, a nivel emocional, estás creando cierta a veces dependencia hacia tu persona. Cuando tú sientes que le das mucho contacto a un animal y ese animal empieza a ser recíproco y empieza a querer exactamente lo mismo, pues ahí le estás generando un problemón, una preocupación, el no saber gestionar la soledad, el no saber gestionar esa independencia. Muchísimas cosas. El que el perro se empodere, que te vea muchas debilidades, que tú, si tienes pues un problema en esa etapa vital y todo, tú muestras, proyectas siempre mucha debilidad y demás hacia tu animal, pues ese animal pues igual te empieza a ver débil y empieza él a posicionarse un poquito por encima. Y Se va esto adaptando, pasa. ¿no? a ese Claro. posicionamiento. Sí. ¿Y cuál dirías que, desde tu experiencia, cuál dirías que es un vínculo sano? Pues ese vínculo sano es donde realmente, tanto para un lado como para el otro, pues que sea recíproco, que haya una confianza, que haya un afecto y que haya un respeto. Para mí eso es clave. Eso sería la definición de vínculo para mí. Es una relación. Entonces es tener Totalmente. una relación que esos tres pilares fundamentales se cubran a la perfección. Alejandro, nos vamos a poner un poco sentimentales. Hemos aprendido mucho contigo, pero hay temas que cuesta hablar, como muchos sabemos. Y uno de ellos es perder un perro. Es durísimo y aquí lo hemos comentado varias veces sobre el duelo que pasa en ambos casos, también en las personas. Y en este caso, pues vimos un vídeo tuyo que contabas tu propia experiencia sobre el duelo y decías algo que era muy cierto, que lo importante es que se hayan sentido queridos. Ese es el mensaje que dejabas, aparte de otros muchos más, ¿no? Pero este era importante. Pero cuando llega ese último día, ¿qué te ayuda a ti a sobrellevar ese último día? Pues realmente eso, ¿no? Que hayas estado ahí y que hayan sido felices. Que hayan sido felices
Y bueno, de 7 que teníamos, tenemos 4, se fueron 3. Los 3 tuvimos que nosotros hacerlos marchar. 2 por enfermedad y 1 ya por ser muy, muy, muy mayor. Y sobre todo, yo, a pesar de ser una situación muy dura, siempre he creído que he hecho bien porque se han ido de forma tranquila con nosotros y sin padecer. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a poder seguir adelante, ¿no? El que hayan sido felices todo lo largo de su vida y que se hayan ido en paz, que se hayan ido Quedarte bien, un poco con y ese que se hayan mensaje, ido ¿no? con nosotros. ¿Y cuál crees que es el momento más complicado o difícil de la etapa del duelo? En este caso hablamos de personas cuando pierden al perro. También hablaremos a la inversa, que también hay casos que también es complicado de gestionar para las personas. El momento para mí más complicado ha sido tomar la decisión de hay que hacerlo. Y en el momento que se hace. Es muy duro. Darle el paso, ¿no? Dar el paso, pero sí que es verdad que yo pues siempre pienso mucho en no ser egoísta y no pensar en lo que yo quiero, Sino en el animal. sino en el animal, ¿no? Entonces para mí eso ha sido lo más duro. Después de que falten, pues bueno, pues te vienen momentos y cierto es que yo lo recuerdo mucho, pero mi día a día me hace seguir con el objetivo de seguir ayudando, de seguir cuidando a los que aún están. Y intento no pensar mucho en cuanto a lo malo, ¿no? Intento pues sonreír y ser consciente de que fueron felices, de que estuvieron bien y no soy una persona que se fustigue mucho o que se lamente mucho. Ya está, ya pasó. Es la naturaleza al final, ¿no? Es la naturaleza, exactamente. Y si le damos la vuelta, ¿crees que el perro llega a entender que esa persona pues no va a volver? Sí, sí, puede llegar a entender. Esto para mí hay perros que van a mostrar más atención hacia eso y si lo experimentan además, van a mostrar más atención y hay perros que no van a mostrar tanta atención. De hecho, 2 de los 3 se fueron en casa, llamamos al veterinario y vino a casa y nuestros perros es como que no prestaron atención. No prestaron atención y han seguido su vida exactamente igual. Y sí que es cierto que si el que se va es el que estaba generando dependencia en otro, por ejemplo, yo no lo he experimentado, por suerte, aún no me he ido yo, pero y no lo he Te la ha visto quedado. y tampoco lo he visto, ¿no? Pero si ese perro tiene mucha dependencia hacia ese humano y lo ve y ve que ha fallecido, pues posiblemente sea muy consciente e incluso lo pase mal. Pero si no tiene mucha dependencia, pues es como que le va a dar un poco igual. ¿Y has visto algún caso que el perro haya cambiado completamente su carácter por esta pérdida? No lo he visto. Me han comentado que el veterinario ha diagnosticado pues depresión por faltar algún miembro de la familia. Pero la realidad es que yo no lo he No lo has experimentado. experimentado. No. Bueno, Alejandro, estamos llegando a la parte final. Pero si este episodio de Perreando puede ayudar a evitar algún accidente, ¿qué mensaje te gustaría que se quedara grabado a la audiencia que nos está escuchando? Pues que para evitar accidentes hay que ser consciente de lo que son los perros, de que no deben creer que los perros no muerden, los perros pueden llegar a agredir. Hay que establecer ciertas normas, obviamente con sentido común. Esto no es el ejército, como yo digo, pero sí que el animal debe saber cuál es su lugar y debe ser ese seguidor y no tomar sus propias decisiones hasta que ese animal ya no es adulto y es estable, ¿no? Y nosotros podemos cederle muchas más pues toma de decisiones. Hay que saber lo que se tiene en casa, hay que saber lo que es la especie y cuando ya sabes hacer una lectura, te sabes anticipar. Cuando tú te sabes anticipar a ciertas señales, pues es ahí donde... Coral está de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, dice que, bueno, es importante eso, ¿no? Saber hacer una lectura de tu animal y de la comunicación canina en general para poder anticiparte a Saber eso, guiar, ¿no? a esos Ser accidentes. un buen guía. Exactamente. Y ahora, Alejandro,
de las últimas preguntas, que Coral está ya. Oye, me quiero ir a echarme una siesta. ¿Eres feliz? Mucho. ¿Y cuál es tu clave para esa felicidad? Hacer lo que me gusta. No esperaba otra respuesta, creo. Eres ¿Sí? muy entregado, sí. Y se nota que le dedicas esa pasión. Sí, al final el hacer lo que me gusta es eso, es el ayudar, es algo que es innato en mí. Yo desde pequeñito siempre ayudaba a los demás y, y para mí es muy gratificante, ¿no? Entonces, cuando tú ayudas tanto a los animales como a esas personas, pues sabes que estás sumando y eso es muy gratificante y te hace muy feliz. Y ahora vamos ya con una rueda de preguntas, que es una versión reto que decimos nosotros para nuestros invitados, que no solo vengáis aquí a hablar, que os pongáis un poco un reto. Y es que Keto de Laura dejó una pregunta para ti, sin saber que era para ti. Y la pregunta es, si pudieras decirle algo a tu yo de hace 5 años, ¿qué le dirías? Wow. Hace 5 años, y además ella comentó que tenemos que pensar que hace 5 años era un poco ya después de pandemia, que teníamos tiempo libre. ¿Qué le dirías? Enhorabuena por no haberte rendido. Estamos entrando muy sentimentales, ¿eh? Sí, sí. Siempre se cierran los episodios muy sentimentales. Y ahora tendrías que dejar una pregunta para el siguiente invitado que no sabes quién es. ¿Crees que actualmente la educación canina es importante? Vale, la dejamos para el siguiente invitado. Y ahora vamos a ir con la parte que más nos gusta, que es la parte de la donación, que por cada invitado estaremos donando 100 kilos de comida, que tengo por aquí, por cada invitado, y tú mismo vas a elegir a qué protectora o asociación le mandamos estos 100 kilitos de comida, que seguro que la reciben con los brazos abiertos. Pues sí. Y oye, Coral está ya preparada, vamos, para la siesta, creo yo. ¿Eh? ¿Para quién va esta comida? Pues va para Rewilding Dogs, Vale, que están en la Pobla de Segur. vale. Por aquí cerca. Y bueno, son una familia que son sin ánimo de lucro totalmente, que rescatan a muchísimos perros y que necesitan de toda la ayuda posible. Así que bueno, ahí está la donación de Rewilding 100 Dogs. kilos para ellos. Pues seguro que lo reciben, vamos, con todo el cariño del mundo. Pues sí. Te lo quito por aquí, lo dejamos por aquí. Y ahora sí que sí, Alejandro, Coral, Ana, ha sido un auténtico placer contar con vosotros en Perreando. Muchísimas gracias por vuestra dedicación y pasión y por toda la ayuda que ofrecéis a todas las familias. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros no os olvidéis de que a vivir se aprende perreando. Ahora sí.